¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 5, es decir, tuvimos un 63% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 10 de julio. Empecemos con la Liga Profesional de Argentina. El encuentro ante Boca Juniors versus Huracán. Bien, veamos. Si hay bajas, Boca Juniors tiene 2 bajas y Huracán una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Boca de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, así que Boca viene jugando bien. Y Huracán de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Huracán no juega nada bien. 4 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria por Huracán, una victoria para Boca, segunda victoria para Boca y tercera victoria para Boca, es decir que Boca Juniors es el favorito. Veamos cómo le va a Boca Juniors como local, y Boca Juniors como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Huracán como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que Huracán juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Boca Juniors está en la posición 11 con 32 puntos y Huracán en la posición 27 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Boca Juniors y un 16% a que gana Huracán. El pronóstico para este encuentro es: primer gol en marcar es de Boca Juniors, primer gol en marcar es de Boca Juniors. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Talleres versus Unión de Santa Fe. Veamos si hay bajas. Talleres tiene una baja y Unión de Santa Fe también tiene una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Talleres de los últimos 5 encuentros, Talleres tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Talleres viene bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Unión de Santa Fe de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Unión de Santa Fe juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para Talleres, segunda victoria para Talleres y tercer empate, es decir que Talleres es el favorito. Veamos cómo le va a Talleres como local. Y Talleres como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Unión de Santa Fe como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que Unión de Santa Fe juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Talleres está en la posición 2 con 44 puntos. Y Unión de Santa Fe en la posición 26 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Talleres y un 14% a que gana Unión de Santa Fe. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Premier League de Egipto. El encuentro de Cerámica Cleopatra versus el Pyramids. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Cerámica Cleopatra de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 empates, una victoria, una derrota, así que Cerámica Cleopatra juega irregular. Y Pyramids de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias y 5 puntajes perfecto, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Pyramids, segunda victoria para Pyramids y una victoria para Cleopatra, es decir que Pyramids es, de nuevo, disculpen,
un empate, una victoria para Pyramid, segunda victoria para Pyramid, una victoria para Cleopatra y segunda victoria para Cleopatra. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos con el va Cerámica Cleopatra como local, y Cerámica Cleopatra como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que juega bien como local, y Pyramid como visitante tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Pyramid está en la posición 2 con 67 puntos y Cerámica Cleopatra en la posición 12 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana Cerámica Cleopatra y un 57% a que gana Pyramid. El pronóstico por este encuentro es: gana Pyramid, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del el Dakli versus el Ismaili. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a el Dakli de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria y una derrota. Es decir que el Dakli juega irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Ismaili de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Ismaili no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Ismaili, segunda victoria para Ismaili, un empate, segundo empate y tercera victoria para Ismaili. Es decir que Ismaili es el favorito. Veamos cómo le va a el Dakli como local, y el Dakli como local tiene 4 empates, una victoria. Es decir que juega bien como local. Y Ismaili como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que Ismaili juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Ismaili en la posición 13 con 34 puntos y el Dakli en la posición 16 en zona de descenso con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana el Dakli y un 30% a que gana Ismaili. El pronóstico por este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Euro Sub-19, el encuentro entre España versus Noruega. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, España de los últimos 5 encuentros, España tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y Noruega de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que Noruega viene bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para España, segunda victoria para España, tercera victoria para España, cuarta victoria para España y un empate, es decir que España es el favorito. Vemos cómo le va a España como local. Y España como local tiene 5 victorias de 5, es decir que España juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y Noruega como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Noruega juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en su grupo España está en la posición 1 con 6 puntos y Noruega está en la posición 2 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana España y un 10% a que gana Noruega. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana España y habrán de 2 a 5 goles, una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Allsvenskan de Suecia, disculpe la pronunciación. El encuentro entre Norrköping versus Halmstad. Disculpen la pronunciación, un poco extraño los nombres, pero bueno, veamos si hay bajas. El Norrköping tiene 2 bajas y Halmstad no tiene bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas
Norrköping de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Halmstad de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Halmstad tampoco viene jugando nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, pero es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Halmstad, una victoria para Norrköping, segunda victoria para Norrköping, segunda victoria para Halmstad y tercera victoria para Norrköping, es decir que Norrköping es el favorito. Veamos cómo le va Norrköping como local, y Norrköping como local tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Norrköping no juega nada bien como local. Y Halmstad como visitante tiene 3 victorias, derrotas, así que Halmstad juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Halmstad está en la posición 6 con 20 puntos y Norrköping en la posición 7 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Norrköping y Halmstad y un 26% a que gana Halmstad. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir, como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Uruguay. El encuentro entre Montevideo City versus el River Plate de Uruguay. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Montevideo City de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria. Es decir que Montevideo City no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que River Plate viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para River Plate, segundo empate, tercer empate y cuarto empate. Es decir, de que River Plate es el favorito. Veamos cómo le va a Montevideo City como local, y Montevideo City como local tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, así que Montevideo City juega irregular. Y River Plate como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, así que River Plate juega irregular como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones en su grupo Montevideo City está en la posición 5 con 4 puntos y River Plate en la posición 7 también con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Montevideo City y un 26% a que gana River Plate. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y aquí les dejo las redes sociales para que se puedan suscribirse. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.